doctor, cuéntenos un poco acerca de este procedimiento en Torkins que tanto revuelo ha generado. El procedimiento en realidad era uno solo. Cerca de las 6 de la madrugada se llevó a cabo un solo allanamiento, estaba planificado, en un domicilio en el que se encontraron aproximadamente entre 25 y 30 kilos de marihuana, entre hojas, cogollo y tallos. Y esa era la previsión inicial, hacer ese allanamiento, retornar. De hecho habíamos retornado ya a Bahía Blanca hasta que surgió una novedad que tenía que ver con que dos personas, cuando todavía no había concluido la actuación de Gendarmería Nacional en el domicilio que está trabajando, es decir, que está sacando entre 10 y 12 plantas del INTA. Estas personas fueron identificadas, como ustedes saben, como Labarte y Racing, que serían dos concejales, no sabíamos esta situación, del Consejo Deliberante de Torkins. Nos enteramos allí, tanto de su trabajo en el INTA como de su condición de concejales. Puntualmente, la causa entonces arranca a partir de una denuncia, por un lado del periodista Germán Sasso, hace ya un tiempo, pero que no había extremos que no pudieron corroborarse, pero que se reactivó a partir de ciertos datos que se aportaron sobre el mes de febrero en torno a esta persona, fotografiada justamente en su propia plantación. Lo que se hizo fue corroborar a través de un dron la presencia de las plantas en el patio de estas personas, o sea que no es un procedimiento objetable ni que despierte ningún tipo de dudas. Y a partir de ese procedimiento, cuando esta persona le da aviso a Racing, porque hay que decirlo, lo llamó como una suerte de alerta, es que Racing aparece involucrado en la extracción de plantas del INTA. Uno suele asociar el término narcotráfico a situaciones en las que hay comercialización de estupefacientes y demás. Y como se ha mencionado esta palabra después de este procedimiento, yo quería preguntarle si efectivamente esto se trata de una causa de narcotráfico o si hay otra cuestión. A mí me gustaría poder tener las certezas a priori de las causas, es decir, las cosas empiezan al revés. Uno trabaja con una hipótesis y después va obteniendo certezas, definiendo cuáles son los hechos y situaciones que en definitiva se van a elevar a juicio. En este momento la causa empezó tal cual como les conté, con ese procedimiento en ese domicilio donde había poco más de 25, poco menos de 25 o 30 kilos, y eso se llama delito de tenencia simple, que es una figura intermedia entre lo que se conoce de la tenencia con fines de comercialización, que es propiamente lo que vulgarmente se conoce como narcotráfico o tráfico al menudeo, si se quiere, y algo que en este momento se considera impune, que es el consumo personal, o la tenencia para... En el medio está esta figura de tenencia simple que tiene una pena que va de 1 a 6 años de prisión. Eso es lo que se les reprocha de momento tanto a la persona que fue hallada en poder de estos 25 o 30 kilos como a los dos concejales que se encuentran imputados de ese delito. Tal vez de los secuestros, que mucho lo que secuestró, no solamente es mucha la cantidad de droga, y realmente es insólito, sino que también hay mucho secuestro de documentación y de telefonía celular. De ahí vamos a tener las certezas en cuanto a qué cuadro tenemos ante nosotros. ¿Hoy los concejales se encuentran detenidos? ¿Cómo? ¿Los concejales se encuentran detenidos? Se encuentran en lo que se denomina aprehendidos. Cuando una persona es sorprendida en flagrante delito, yo no puedo dejar pasar por alto que esta persona continúe en libertad, siendo que es un delito que tiene una pena importante, de 1 a 6 años de prisión. Fueron aprehendidos tanto los dos concejales como el señor hallado en posesión de estas plantas y también su cónyuge. Respecto a la defensa de parte de la población de Torkins, que argumentaba que estas personas producían aceite de cannabis para entregársela a gente de la localidad, ¿esto se pudo comprobar? Digamos, ¿ustedes tenían esta información cuando llegan a este procedimiento? Digamos, ¿en qué se basó la denuncia? ¿Que tenían plantas? ¿Me explico la pregunta? Sí, honestamente no encontramos una sola gota de aceite de cannabis, ni un gotero siquiera. Esto quiere decir que no facilitaban, no suministraban en alguna ocasión, probablemente lo hacían. Por eso digo que es importante la información telefónica y la documentación, además que se secuestró, donde hay registros de suministros. Vamos a ver qué, si es planta, cogollo. Para quien no lo sepa, el cogollo es el fruto de la planta femenina cannabisativa, que es la que tiene contenido tóxico, o THC, que es el tetracannabinoide responsable de la actividad psicotóxica de la planta. En el lugar había cogollos,
El aceite de cannabis no se obtiene a partir del cogollo. Se obtiene, o sí, pero no como resultado del cogollo seco, sino que es a partir de un proceso en el que se emplea el cogollo y las hojas. No encontramos tampoco prensas para destilar o convertir el aceite en más virgen o destilarlo, hacerlo más puro. No encontramos ningún implemento de fabricación de aceite de cannabis. Sí encontramos mucho cogollo ya seco, muchos frascos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, es el INTA y el INTA se dedica a múltiples actividades. Uno puede decir, bueno, los frascos están para la provisión de miel. No sabemos. Por ahora la única certeza que tenemos es que 2 personas fueron sorprendidas saliendo del INTA en posesión de 10, 12, no estoy seguro ahora, 10, 12 macetas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Saben por qué? Porque como se dice, había una autorización o esto era absolutamente legal y transparente. Yo no entiendo cómo alguien puede creer que esto es legal y transparente desde que estaban ocultando la extracción de plantas, porque le estaban tapando con una frazada. No solamente eso, sino que dentro del patio del INTA, en el lugar donde sacaron las plantas, había agujeros, de hecho con una pala. ¿Esto qué significa? Que estaban sacando las plantas para trasplantarlos o llevarlos a otro lugar. Si no, se arrancan las plantas y se destruyen o se tiran. Pero sin embargo, lo que estaban transportando era la planta en su maceta a otro lugar. ¿Esta prueba le da una pauta de comercialización o es solamente el hecho de que estaban ocultando una actividad que ellos dicen que era legal? Yo les cuento algo que tiene que ver con que en todas las causas en general de narcotráfico, salvo una situación flagrante que se observa ahí en primera persona, la mayoría de las tenencias arrancan como tenencias simples, ¿sí? Todas. Luego se averigua, se investiga y la causa puede quedar en esa sola calificación legal o en un suministro. Tal vez no sea el extremo de un caso de como suele decirse periodísticamente, narcotráfico o comercialización, sino que tal vez haya suministros de estupefacientes que está prohibido. ¿El suministro qué es? Yo le entrego a usted a título gratuito oneroso, pero en forma ocasional, no habitual, que sería la comercialización, cierta cantidad de sustancias. Doctor, la figura de concejales, de funcionarios públicos, agrava la situación de las personas que están aprendidas y al mismo tiempo quiero preguntarle, ¿alguna autoridad del INTA, digamos, más allá de las personas que fueron arrestadas, también entra en esta complicación de la propia oficina del INTA como institución? No. La respuesta a la segunda pregunta, empiezo de atrás para adelante, no tuve ni contacto ni tampoco tengo razones para suponer que esto exceda lo meramente local y lo de Torquín. En cuanto a lo primero, si agrava la conducta, no. Me explico. No se trata de funcionarios públicos que cometen un hecho en su condición de tales. Es decir, no es en ocasión o en ejercicio de sus funciones. La conducta se agrava cuando, por ejemplo, si trataba un funcionario de una fuerza de seguridad, vende drogas con el uniforme puesto, para decirlo con otras palabras. En este caso sí estamos hablando de una conducta que aparece como irregular porque pretendía suprimir elementos de prueba, y esto sí incide en la excarcelación, o debiera incidir. No sé si quedó respondido. La pregunta mía es la siguiente: de los 2 concejales, tengo entendido que uno cumplía un cargo ahí en el INTA como ingeniero, no sé si está como jefe. Tengo noticia de ese comentario, que tenía los 2 cargos. Estaba en uso de licencia, me parece, en el Consejo Deliberante, pero amén de ello, yo quiero saber, uno sí tenía un cargo en la agencia del INTA y el otro también trabajaba en el INTA. Es que eso no lo sabemos. Imagínense que la primera vez que estuve en el INTA en mi vida fue ayer. Recabamos un montón de documentación y había un montón de personas, había no menos de 10 personas en el lugar. ¿Quién tenía una relación de dependencia con el INTA o quién ocasional o circunstancialmente estaba en ese lugar? Podría ser que Racing haya visitado o haya ido nada más que a eso, a ayudar a lavarte. No lo sé. Si lo de lavarte es correcto, no sé, lo que yo observo es una incompatibilidad de ley, porque los funcionarios públicos no pueden acumular cargos, no en una cuestión horaria solamente, sino una provisión de la ley en cuanto a tener 2 titularidades al mismo tiempo. Y lo curioso también es que estaban a bordo de un vehículo oficial, ¿no? Era un vehículo que estaba en poder de Racing. De hecho, una cuestión que tiene que ver con lo anecdótico, de alguna manera, es el hecho que cuando estábamos haciendo el allanamiento en la vivienda de Navas, que es el que motivó, en realidad es el único que estaba planificado y planeado,
Aparentemente y no, ciertamente Nava se comunica con Racing y es esto lo que nos alerta sobre la posibilidad de que Racing estuviera intentando algo que después efectivamente resultó así. Tercero, ¿se pudo establecer la cantidad de lo que se secuestró en cuanto a peso o es No. difícil de determinar? No, porque se cuantifica exacta y precisamente, se protocoliza, digamos, da un trabajo enorme. De hecho, nosotros regresamos a las 11 de la noche porque hay que protocolizar, pesar con balance de precisión cada una de las muestras. Eso tiene que llegar incólume a la pericia y al juicio oral. Sí es importante, y aprovecho la pregunta, para contarles que si bien estos fueron 4 procedimientos, particularmente los 2 concejales despertaron mucha atención pública y mediática, se hicieron en realidad muchos más procedimientos. En total hubo 11 aprendidos allá. Entre ellos 2 en Cierre la Ventana, ¿sí? Con un secuestro de droga muy importante, 3,5 kilos de cogollo, que es básicamente marihuana pura. Y otros procedimientos llevados a cabo en Bahía Blanca con cocaína y marihuana, lo cual yo entiendo que el hecho de Torquín se haya tapado las demás situaciones, pero hubo otros aprendidos. ¿Y podrían tener entre todos una vinculación? No son causas completamente separadas y distintas. Una situación es la que surge a partir del allanamiento ayer en la vivienda de Navas, que después derivó, lo quieramos o no, en el INTA. Y otra cosa son los procedimientos de Cierre la Ventana. Usted hablaba de Navas, ¿y quién más? ¿Su pareja? Su pareja. ¿Se puede dar la Su identidad? esposa. No la recuerdo ahora, pero sí se puede saber. Y ahí que había una plantación muy grande de... Ahí había 7 plantas de 2 metros y centímetros de altura. Estamos hablando de, como decía hoy, entre 25 y 30 kilos de peso bruto. No sé todavía el peso neto del cogollo. El hecho que hayan expresado que se trataba para el cultivo de cannabis o de aceite de cannabis, tanto el propio intendente de la localidad de Torquín y demás, ¿entiende que puede ser una estrategia de defensa especialmente para los concejales? Mariano, sucede que partamos de una base clara y definida. Yo puedo entender que haya gente que no esté de acuerdo con que la tenencia de marihuana sea delito, pero es delito. Yo no puedo, como funcionario público, hacer lo que se me ocurra ni seleccionar qué casos hago y qué casos no, porque no me parece bien perseguir los casos de marihuana. No es mi criterio el que vale o el que está en juego. Mi criterio es objetivo y tiene que ser para todos los casos iguales. Fíjense que por eso les comenté que se llevaron a cabo muchos procedimientos y hay 11 aprendidos y en todos se adoptó el mismo temperamento, sea concejal o sea hijo de vecino. La cuestión no es si tenía marihuana para hacer aceite de cannabis, para vender o para consumo personal. La pregunta es, ¿está permitido o está prohibido tener marihuana? Esa es la pregunta. Luego toda la discusión si la tenía para hacer aceite o si la tenía para consumo personal. Está de más. Mauricio, en algún momento, vulgarmente hablando, ¿chapearon que siendo concejales? No. La verdad es que todo se desarrolló con mucho respeto entre nosotros. Por supuesto, los gendarmes son absolutamente respetuosos de todos los protocolos y de todos los derechos. Los imputados de su lado fueron muy correctos. Todo se desarrolló con mucha normalidad. Ellos están alojados en gendarmería y declaración indagatoria en las próximas horas. Entre hoy y mañana, 2 de ellos, particularmente Navas y su señora, hoy, por una cuestión que son las personas que tienen una edad más avanzada. ¿Se sabe la edad más o menos? Sí, no la tengo presente ahora porque fueron, imagínate, 11 aprendidos y 4 en Torquín, se me mezclan, pero el señor no menos de 55 años y la señora por ahí debe andar. Y ellos van a ser indagados hoy, harán o no uso de su derecho a declarar, y los concejales recién mañana.